damos gracias. Amén. Amén. Señor. Muchas gracias. Buenos días, un nuevo domingo. Y yo no sé si alguno habéis leído el título de la predicación de hoy, que se suele mandar por el WhatsApp, pero la verdad es que todo está dando vueltas al tema principal de la predicación de hoy. ¿Alguien lo ha leído para poder seguir? Sí, el que lo ha mandado sí, los demás. Hoy que poco habéis leído esta mañana. Vale, pues yo le he puesto como título un tratado evangelístico. Y Andrés me ha destripado ya todo, porque sí, pone cara de susto. Pero él ha dicho que con la canción, que me ha apuntado aquí para que no se me olvidara, para anunciar las promesas que él, con esa canción que a él se le hace muchas veces un nudo en el estómago. Y es que el Señor ayer me dio un palo, cuando estaba ultimando las cosas y así, me encontré un poco como él. No era un nudo en el estómago, era mucho más, porque me sentí como un personaje que todos odiamos, un fariseo. Porque yo en esta mañana voy a hablar de unas cosas que, como él ha dicho, puede ser lo de anunciar el Evangelio algo de carga, y yo soy el primero que no soy capaz de llevar. Entonces yo me siento como un fariseo. Bueno, el Señor me hizo sentirme ayer como un fariseo, viendo lo que vas a decir hoy. Ten cuidado, que no es para poner una carga a los hermanos, sino para dar ánimos, para tomar una responsabilidad que nos la ha dado no yo. Entonces, con este sentido, vamos a empezar a este culto, a esta predicación, esta parte del culto, viendo lo que es un tratado evangelístico. Seguramente a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos ha caído algún tratado evangelístico, ¿sí o no? Sí. Bueno, ya vais participando. ¿Cómo eran esos tratados? Yo he traído unos ejemplos. He traído que me gusta especialmente, que dice: la mejor historia jamás contada. He traído dos, por si alguno quiere. Uno, que dice: encuentra la respuesta. Otro, que tengo aquí, que está orientado a los jóvenes, que dice: ¿qué pinto yo aquí? Y luego, pues para no traer yo todas cosas, he mirado la parte de ahí atrás, y bueno, también lo he traído yo. Cada día más personas descubren la alegría de un cristianismo auténtico. Y estos tres los tenéis por ahí atrás. Uno se titula Idea, le gustaría a María Ángeles, porque habla de decorar y así. Pasos para conectar con Dios. Y que pone Eres increíble. Habéis visto que hay muchas formas, ¿no?, de tratados. Hay unos que son, como el que he traído yo, se llama esto técnicamente dípticos, que son 2 hojas. Hay que no sé cómo se llama porque es una cosa muy rara. Este es vuestro, vosotros sabréis. Que es sencillito. El de la idea es un díptico. Un tríptico, porque tiene 3. Este es un tríptico también en el otro sentido. Acabamos, ¿eh? Este es algo especial, que se abre así, pero tiene muchos dibujitos y muchas cosas, y tiene bocadillos, que es mucho más fácil de leer para los jóvenes.
y este que es un poco la misma idea. Vale. La pregunta entonces, y esta sí que, como siempre que predico yo, me tenéis que contestar para ver si me estáis siguiendo y estoy conectando con vosotros, es ¿qué es para vosotros un tratado evangelístico o un folleto? ¿Qué tiene que tener? Hemos visto diferentes cosas. Una foto y letritas por atrás, fotos con dibujos y muchas letras, otro que es especial, muchos dibujos y bocadillos que llaman la atención. ¿Qué sería lo fundamental si a ti te dan un papelito de estos para que lo leas? Un mensaje, ya que nadie dice nada. Un mensaje, está claro. La idea de todo esto, sea para publicidad o para lo que sea, todos los folletos llevan un mensaje. Los publicistas van un paso más allá. ¿Cómo tiene que ser el folleto? Atractivo. Claro y breve. Y el mensaje. Ya son todas las cosas que había que decir. Tiene que ser algo atractivo, conciso, claro, breve y sobre todo que tenga un mensaje. El mensaje, cuando el tratado es evangelístico, ¿cuál debería ser? ¿Venga a la iglesia? ¿Perdona? Que vayas a Cristo. Vale, el mensaje que vayas a Cristo. Me parece muy bien. Cuando hemos hablado muchas veces de que hay que evangelizar y así, y en muchos de estos tratados, normalmente dentro de los tratados vienen versículos para dar el mensaje. En esta mañana yo he elegido de este folleto 4 textos y vamos a centrarnos en uno. Los textos serían en Génesis 1:31, que lo leemos un momento. Está hablando en el contexto, es la creación de Dios, el día número 6, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La versión Reina Valera. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. En el folleto está explicando que Dios, en su amor, había hecho la creación. Y dentro de la creación hay algo que está incluido, que eres tú. El siguiente versículo sería Romanos 3:10 y el 23, que dice, no hay justo ni aun uno. Y el 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos aquí que la paga del pecado es muerte y que como Dios es santo, no puede estar cerca de la muerte. Por lo tanto, hay una separación tremenda entre Dios y todos los hombres, y digo todos porque dice el versículo anterior que todos pecaron. No importa si has pecado mucho o poco, pero todos hemos pecado. Y Dios no puede estar cerca de nosotros. Siguiente paso de un tratado, veríamos la solución propuesta al problema. En este caso sería el versículo Juan 3:16. ¿Alguien sabe qué dice Juan 3:16? Andrés ya sé que no. 3:16. Vamos a leerlo, porque como no lo decís... Sí, exacto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí estamos anunciando que la sangre de Jesús, que la derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Y que solamente a través de ese lavamiento con esa sangre es que Dios nos ve santo.
ya no ve nuestro pecado, nos ve santos. Y como nos ve santos, se rompe esta separación y podemos estar cerca de Él. Con todo este mensaje hay que tomar una decisión. Juan 14:6. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está muy claro que no hay nada que uno, que yo, que tú pueda hacer para ganarse el perdón de Dios. Solamente aceptar la única solución que Dios ya ha provisto, que es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Quien cree esto tiene vida eterna. Ojo, quien no lo cree tiene condenación eterna. Esta segunda parte muchas veces se nos olvida y es muy importante. Estos versículos, hace muchos años, cuando yo empecé así, eran de los que todo el mundo decía: esto sí hay que aprenderse de memoria, ¿sí o no? Yo sé que Jeru lo sabe de memoria súper bien, Andrés también. Los demás, como no sé, pregunto: ¿sabéis estos versículos de memoria o alguno? Alguna cabeza hacia así, es que sois tímidos, ¿eh? Algunos sí. Juan 3:16, ¿quién se lo sabe? Levante la mano y ya está, así es más fácil. Yo doy por hecho que todos, pero por si acaso. Juan 3:16. Yo, cuando me convertí, tomé este versículo como el versículo que me hablaba a mí para convertirme. Porque es el plan de salvación resumido y súper claro. Pero he descubierto cosas nuevas en este versículo, después de muchos años. Y voy a compartir con vosotros un poco Juan 3:16. Dice así, este, como digo, es el resumen completo del plan de la salvación. Comienza. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir esto? Vosotros que estudiáis muchas veces y así, cuando un versículo empieza con ¿por qué?, quiere decir algo. Hay algo anterior que tiene que ver con lo que va a decir después. Entonces, voy a buscar el versículo. Versículo 16. Lo primero que me llamó la atención, al ir para atrás, para ver el contexto donde viene esto, es el versículo 15, que os lo voy a leer porque no lo tenéis ahí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Os suena? ¿Qué dice el 16? La segunda parte. No se pierda, no tenga vida eterna. El 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no me había fijado esto, que tan seguido haya dos versículos que se repitan, exactamente igual. Y esto quiere decir que es algo sumamente importante. Cuando las cosas se repiten en la Biblia, tienen importancia. Pero ya que estén tan seguidas, para mí, es que tienen mucha importancia. Entonces, viendo un poco hacia atrás, todo el capítulo 3, vemos que todo este contexto viene desde la pregunta de Nicodemo, que le dice al Señor Jesús: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y el Señor se lo está explicando, y al final acaba con esto. Pero en el versículo 14 hay otra cosa que me llama la atención, y parece que no tiene nada que ver con lo que está explicando la Nicodemo, y dice: y como Moisés, papá, ¿qué tiene que ver Moisés? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí nos está hablando de un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento que está en Números 21:9. Nos ponemos en el contexto. ¿Qué ocurría entonces?
el pueblo de Dios, en su cabezonería como siempre, después de que Dios le había dado una victoria, pasó un poco de tiempo y ¿qué hicieron? Quejarse. Empezaron a quejarse contra Dios y contra Moisés, de que estamos aquí en el desierto, no sé qué, no tenemos comida, no tenemos bebida, se quejaron y entonces Dios les castigó. ¿Y por medio de qué les castigó en esta ocasión? De unas serpientes de fuego que les picaban y morían. Cuando un israelita era picado por una serpiente, moría. Entonces se arrepintieron, volvieron al Señor y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, levántala en un asta y todo el que mire a la serpiente de bronce, cuando sea picado, no morirá. Entonces es una figura perfecta de cómo Jesucristo fue levantado también en un asta en la cruz y todo aquel que lo mira no muere. ¿Por qué? De tal manera amó. ¿Qué nos quiere decir aquí? De tal manera amó Dios. Nos dice que Dios es amor. En principio el atributo de Dios es amor. Pero dice que de tal manera amó, y de tal manera, ¿alguien puede entender de qué manera amó Dios al mundo? Sí, ese es el resultado, pero ¿de qué manera amó Dios al mundo? Dando, ¿vale? Pero ¿con qué tipo de amor? Vamos a ver si así lo entendemos más. Lo podemos ver en Efesios 3:18, cuando dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Este amor que excede a todo conocimiento es el amor de Dios. No lo podemos conocer. Y aquí nos da unas pautas que son que conozcamos la altura, la profundidad, la anchura y la largura. Es un poco como contradictorio. Si por un lado está diciendo que no se puede comprender y por otro lado dice que seáis capaces de comprender. Excede a todo conocimiento, pero os pide que seáis capaces de comprenderlo. En otros textos vemos el ejemplo del viento. Cuando dice el Señor: vosotros sabéis que hay viento, pero no sabéis ni de dónde viene ni a dónde va. Esto es un ejemplo válido también para el amor de Dios. Sabemos que es inmenso, pero no lo podemos encasillar. Sin embargo, aquí en este texto le está diciendo que tiene una altura, que tiene una profundidad, que tiene una anchura y que tiene una largura. Y son las 4 dimensiones que hablan de la totalidad de una cosa. Es que aparte de eso ya no hay nada más. El amor de Dios es una totalidad única. Hay muchos que han tratado de definir qué se refiere esto de la anchura, la longitud y tal. Y son todo especulaciones, pero hay especulaciones muy bonitas. La anchura con la que Dios ama es la que es capaz de abrazar a todos los hombres. A todos los hombres. Lo podemos representar en Jesucristo cuando está clavado en la cruz con los brazos extendidos y está abierto a todos los hombres. La longitud habla de la eternidad, porque desde antes de la fundación del mundo Dios amó y hasta la eternidad Dios ama. Esa sería la longitud del amor de Dios. La profundidad. Aquí hay muchas opciones. A mí una que me gusta es que Dios, que Jesucristo, que es Dios también,
descendió de su gloria despojándose y descendió, bajó a la tierra para hacerse como un niño. Dejó la gloria, el poder, el trono, para hacerse un bebé indefenso en este mundo. Una distancia, una profundidad grande. Más profundo todavía, bajó cuando fue colgado en el madero. Conoció corrupción que no tenía que haber conocido. Cargó en su cuerpo el pecado que él no tenía que haber cargado. Entonces su amor es profundo grandemente. Y la altura, este mismo Jesús que subió al cielo, estamos hablando de que tiene el cielo, podemos ver que no solamente se acaba donde están las nubes, sino que sigue para allá, para allá, para allá, todas las galaxias y todas las cosas. Se nos va de la cabeza la altura que tiene el amor de Dios. Este amor, tan ancho, tan largo, tan profundo y tan altura, es con el amor con el que Dios te ama a ti y me ama a mí. Seguimos. ¿A quién amó? Lo acabo de decir un poco, pero aquí dice el versículo, amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? Venga. Vale, todas las personas. Pero hay quien también dice que no, toda su creación también. Sí, el mundo es toda su creación. Pero, ¿Dios ama la creación? Sí, pero en este versículo está diciendo que Dios ama a todos los hombres. Vemos después porque tienen que responder a este amor. Y en la creación hay cosas que no puede responder. Pero aquí dice que ama a todos los hombres, al mundo, a todos, sin acepción de personas. Y entonces, para demostrarlo, dice que ha dado. ¿Qué es esto de que ha dado? Lo hemos dicho en esta mañana también. Si es algo dado, es algo regalado, es un don. No es algo que ni nos lo podamos ganar, ni lo podamos comprar, ni nada. Ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado en este amor? Ahora sí, Alonso, ¿qué es lo que nos ha dado por el amor? A su propio Hijo unigénito. De aquí hay muchos que sois padres y madres. ¿Cuánto costaría entregar a un hijo nuestro? ¿Cuánto costaría si es el único que tienes? ¿Y cuánto costaría si a ese hijo encima lo amas? Que alguno puede decir, yo es que con mi hijo no sé qué, que se vaya. No. En la palabra de Dios hay muchas veces que el mismo Dios dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Dios amaba al hijo, al único hijo, y lo dio por nosotros. Otro matiz que tiene este hijo es que es único, unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? ¿Tiene trampa? Sí. Unigénito. Uno. En la traducción normal de la Biblia tomamos esta palabra del latín, unigenitus, que es único, hijo único. Pero en el griego dice unigene, que es un solo gen. Y este un solo gen hace referencia a que Jesucristo, en esencia, es uno solamente con Dios, pero en esencia es uno solamente con el Espíritu Santo. Por eso decimos que hay tres personas en un solo Dios verdadero, unigénito. ¿Para qué
dio Dios este regalo, que le costó tantísimo. Dice, para que todo aquel... ¿Quién es este todo aquel? Todas las personas. Es una pregunta, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, si Dios es amor, estamos de acuerdo, entregó a su Hijo unigénito, estamos de acuerdo, para todos. Estamos de acuerdo, hasta cierto punto. Porque hay una condición. Todo aquel no excluye a nadie, es importante entenderlo, no excluye a nadie, pero sí condiciona a quien lo recibe. No excluye a nadie. ¿Dios ha dado a su Hijo por todos? Sí. ¿Porque nos ama a todos? Sí. Pero pone una condición, que dice, todo aquel, hemos dicho, que crea en Él. Implica una aceptación de este sacrificio. No es solamente el hecho de creer que Jesús estuvo aquí y ya está. Dice la Biblia también que los demonios creen y tiemblan, no son salvos. Implica aceptación de ese regalo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y tiene unas consecuencias. Yo siempre había leído, no se pierda sino tenga vida eterna. Pero creo que son dos cosas diferentes. Por un lado es no se pierda, que tenga vida eterna es lo contrario. Pregunta, ¿eh? ¿Es lo contrario? No. ¿Para qué no se pierda? Si no se pierde, es salvo. Y luego dice tengan vida eterna. Pero el que es salvo y tiene vida eterna, tiene una vida eterna. El que no es salvo, se condena. Y si se condena, tiene una condenación eterna. Hay muchos que piensan, no, pues yo ya me moriré y ya está. No. Tú tienes una existencia eterna después. Y si optas por la salvación, tienes vida eterna que comienza desde el momento en que crees. Y si optas por no creer, tienes una condenación eterna. Y no vas a tener vida nunca, pero sí vas a sufrir porque vas a tener condenación eterna. De esto no se suele hablar mucho, no es agradable, no se presenta mucho a la gente porque es impopular, pero es real, es así. Entonces, Juan 3:16 para mí es un versículo muy importante para saberlo de memoria y aplicarlo. Y yo siempre lo he tenido en este contexto de la salvación. Y he vivido muchos años de mi vida sin hacer este versículo mío en la vida cotidiana, no pensando solamente en la salvación. Porque para cualquier creyente nos puede venir bien pensar en esto. Vamos a leerlo rápidamente como que es para ti y como que es para mí, ¿vale? Dice, porque de tal manera, y hemos visto de qué manera amó Dios, ¿no? Pues de esta manera que amó Dios, la anchura con la que Dios me amó, habla de que a pesar de cómo soy, Dios no me ha desechado a mí. Hemos hablado de la longitud del amor de Dios. Y Dios me conoce desde antes de nacer. Me conoce cómo fui. Me conoce cómo soy. Y además me conoce cómo voy a ser. A pesar de todo, me ama. La profundidad. Sé hasta dónde tuvo que descender Jesús para sacarme del barrizal donde estaba metido. Algunos más, otros menos, depende de la mentalidad de cada uno.
pero tuvo que descender a lo más profundo para sacarme a mí. ¿Y la altura? Jesucristo ha preparado morada en el cielo, precioso, junto a Él, para mí. En el momento de la vida en que estés, estás desanimado, estás animado, estás lo que sea, estos versículos te pueden ayudar y mucho. No hagas como yo, tenerlo un montón de años pensando que es para una cosa, sino que es realmente para vivirlo cada día. Como conclusión, la pregunta era si conocíais los folletos evangelísticos. ¿Vale? Cristo, como hemos visto en esta mañana, pagó con su sacrificio el castigo que tú y que yo merecíamos. Entonces, Dios proveyó una solución. ¿Aceptaste esta solución? Enhorabuena, lo has hecho muy bien. ¿Que todavía no la has aceptado? Este es el momento de hacerlo. Dios sigue con los brazos abiertos y Jesucristo también ha muerto por ti. Pero este no es el final de la historia, es solamente el principio. Es una nueva vida en un caminar constante hacia Dios, a través de Jesucristo, viviendo con Él y para Él. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo es el camino, y la verdad, y la vida. Vivimos hacia Dios, como ha dicho Andrés, teniendo una gran comisión. ¿Cuál es la comisión? Anunciar las virtudes de aquel. Anunciar el Evangelio. ¿Tenemos que convertir a las personas? No, esa no es nuestra función. Nosotros tenemos que presentar a las personas el plan de Dios de salvación para que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos y que puedan tomar una decisión de aceptar este sacrificio. Tengo otras preguntas y aquí es donde el Señor me dio el palo. No quiero ser fariseo. Pero ¿cuál es el mejor tratado evangelístico? Hemos visto aquí un montón de formas y de tipos. ¿Cuál es el mejor? La Biblia. La Biblia, el Evangelio. Yo una vez prediqué en lo del ancla, hice la misma pregunta sobre la Biblia. El mejor tratado es el que se usa. Este que he traído, el primero que os he enseñado que me gustaba, porque me gusta, tengo otro en casa, pero este tratado no ha sido usado nunca. Tiene cosas muy interesantes, pero no ha sido tratado, no ha sido utilizado nunca. El mejor tratado es el que se usa. Segundo, viendo las características que vosotros habéis dicho, que sea atractivo, que sea conciso, que sea sencillo y que ayude a tomar una decisión por Jesucristo, el mensaje. Ese es el mejor tratado evangelístico. Entonces, ¿dónde podemos equiparnos con un tratado así? No le preguntéis al pastor. ¿Dónde puede haber un tratado así que sea atractivo, claro, conciso y que ayude a tomar una decisión para seguir a Cristo? Nadie sabe. La Biblia. La Biblia, Hay atrás de muchas. Tu vida. cada mañana, cuando te levantas y te miras en el espejo, ahí tienes el mejor tratado. Aquí es donde no quiero ser fariseo, porque yo no soy precisamente el mejor tratado del mundo, pero el mejor tratado que hay eres tú. Eres tú porque Jesús ha muerto por ti. Jesús ya te ha dado la salvación. Tú has experimentado todas las cosas con Jesús y tú eres el que puedes
transmitir esas experiencias vivas, no es un papel. Tú eres el mejor tratado. Nosotros, con nuestro testimonio, somos unos folletos evangelísticos vivos. Aunque no nos demos cuenta, otros están mirando ese tratado casi con lupa. Aunque no nos demos cuenta. La pregunta es, ¿somos atractivos? ¿Somos claros y concisos para presentar el Evangelio? No es una carga. No quiero poner una carga, no quiero ser fariseo. Pero es una responsabilidad que se nos olvida. Lo digo porque a mí se me ha olvidado muchas veces. Es una carga. O sea, no es una carga. Es un reto, es muy difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque no estamos solos. La ayuda de Cristo está con nosotros y con Él podemos. Así que el Señor os bendiga y que seáis buenos folletos. Amén.